porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en este domingo 10 de enero del año 2021, donde estamos celebrando el bautismo de nuestro Señor, una gran fiesta con la cual culmina la Navidad. Hoy pueden recoger sus arreglos de Navidad, sus lucecitas, los pesebres, el árbol de Navidad. Hoy se puede guardar porque realmente hoy culminamos el ciclo de la Navidad. Tengo el gusto de compartirles hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículos 7 al 11. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo os bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua y vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar sobre él como una paloma, se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el año 2017, el Papa Francisco se reunió con un gran número de sacerdotes pertenecientes al movimiento carismático en la Iglesia. Y el Papa Francisco le decía a todos estos sacerdotes que estaban allí en Roma: vayan a sus parroquias a llevar la experiencia del bautismo en el Espíritu. Vayan y lleven esta experiencia no solo a los carismáticos, sino a todos los demás movimientos, a todos los demás grupos parroquiales. Llévenles la experiencia del bautismo en el Espíritu. Esta palabra bautismo en el Espíritu hunde su raíz en el Evangelio que hoy acabamos de escuchar, porque yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Alguien dice: ¿y de dónde sale ese término, bautismo en el Espíritu Santo? De aquí. Jesús bautizará con Espíritu Santo. Pues el elemento fuerte, la columna vertebral de la experiencia que yo he vivido como sacerdote, soy sacerdote gracias al movimiento carismático, soy sacerdote gracias al bautismo en el Espíritu que recibí en el año 2002. Desde esa experiencia les quiero hablar hoy, en el día en que celebramos la fiesta del bautismo de Jesús. ¿Qué bautismo fue el de Jesús? El bautismo del Espíritu. Jesús, al entrar en el Jordán, recibió el bautismo en el Espíritu. El bautismo con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a una misión, a la misión de salvarnos, a la misión de anunciar el reino de Dios. Todos los evangelistas coinciden en poner como punto de partida de la vida pública de la misión de Jesús el bautismo en el Jordán. Ahí inicia la vida activa de Jesús. Y lo mismo va a pasar más adelante, 3 años después, cuando ya Jesús entregue su vida por nosotros y ascienda al cielo. Le dice a los apóstoles: no se aparten de Jerusalén hasta que reciban la promesa que escucharon de mí. ¿Y qué promesa era? La promesa de ser bautizados en el Espíritu Santo. Y ahí empezó la misión de la iglesia. También lo fue conmigo en el año 2002. Yo era un católico desapercibido, un católico del montón, de los que a veces vamos a la iglesia, a veces nos confesamos, pero no vivimos un compromiso fuerte con Dios. Y a partir de esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, mi vida cambió, me comprometí con la iglesia, empecé a predicar, empecé a servir en grupos parroquiales y al poco tiempo también recibí el llamado a servirle al Señor como sacerdote. Es decir, que cuando uno recibe el Espíritu Santo como lo recibió Jesús en el Evangelio, que se abrió el cielo y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, ahí empieza la misión. Abro un paréntesis, dice que en forma de paloma. De aquí es que se suele representar el Espíritu Santo como una paloma, pero no es una paloma.
El bautismo en el Espíritu es el bautismo de una persona. La tercera persona de la Santísima Trinidad viene a ser morada en mí, viene a tomar posesión de mi vida, viene a darle dinamismo a mí. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en los apóstoles. En Pedro, que era un cobarde, viene, lo reviste de fuerza, fortaleza y poder para que predique. En Jesús lo reviste de dones y carismas para que vaya ungido a tocar a los enfermos y ellos se sanen, para que vaya y tenga fuerza de predicar el evangelio y no tener miedo de los que lo quieren despeñar, de los que lo quieren acusar falsamente. Jesús no tiene miedo. ¿Por qué? Porque está revestido por la fuerza del Espíritu Santo. Porque muchas veces nos da miedo ser auténticos católicos, auténticos cristianos, porque no hemos vivido esta experiencia del bautismo en el Espíritu. Y en el 2017 el Papa Francisco, aquel que tiene las llaves del reino de los cielos como sucesor del apóstol Pedro, mandó a más de 500 sacerdotes a ir a llevar esta experiencia por el mundo entero. Y dijo el Papa, y de todos los que estén escuchando, uno puede entrar al YouTube y escuchar esta conferencia, que fue un encuentro del Papa Francisco con los sacerdotes carismáticos en el 2017 y vale la pena escuchar este mensaje que el Papa nos da a todos los sacerdotes. Es decir, que el Papa Francisco tiene claridad que lo que le falta a un cristiano para empezar su misión, para ser activo, para iniciar esa vida pública, porque vivimos es como en el anonimato, no somos discípulos auténticos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, la cosa cambia. El Papa Francisco tiene esa claridad, que es lo que está faltando en el mundo católico. Falta esa experiencia con el Espíritu Santo. De ahí empieza todo. Reflexionaba en una Eucaristía que compartía aquí con mi familia sobre este Evangelio y les decía, lo más importante que tenemos como misión, como familia, al evangelizar, al catequizar, es llevar a que una persona tenga este bautismo. Si una persona no tiene este encuentro con el Espíritu Santo, pues no puede empezar su experiencia auténtica con Dios. Por eso decía San Serafín de Sarot, un gran monje, un santo increíble del Espíritu Santo, decía, lo más importante en la vida de un cristiano es adquirir el Espíritu Santo. Palabras más, palabras menos, el Papa Francisco dijo lo mismo a los sacerdotes carismáticos en el 2017 allí en Roma. Vayan y lleven la experiencia del bautismo en el Espíritu a todas las personas, no solo a sus carismáticos, no solo a sus grupos carismáticos, sino a todos los grupos, que legionarios, que cursillistas, que movimiento de Emaús, que lo que sea cual sea el grupo parroquial que tengas, dice el Papa, vayan y llévenle esta experiencia, porque lo más importante es recibir el Espíritu Santo. Primero lo primero, y Jesús lo tiene claro. Antes de salir a predicar, antes de salir a su vida pública, Él necesita recibir el Espíritu Santo. Y no porque no lo tuviera. Aquí hay un misterio teológico. Jesús, ¿cómo no va a tener el Espíritu Santo si Jesús es la misma Trinidad? Pues Jesús recibe el Espíritu Santo en nombre tuyo, en nombre mío, como cabeza del cuerpo místico, como autor de la salvación, se revistió de nuestra carne y la llevó al río Jordán para ser la primicia de una época nueva, el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Huesos secos, la casa de Israel que está muerta como un cementerio, recibirá mi espíritu y ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Lo que Jesús está haciendo es, en palabras del Papa Francisco, primereándonos. Va primero a recibir la unción en nombre nuestro para que después nosotros como cuerpo lo recibamos también. Fíjense que cuando se derrama el agua bautismal en un niño, lo primero que recibe el agua es la cabeza, pero el agua se riega por el cuerpo de quien se derrama el agua bautismal. Esto quiere decir que Jesús fue la primicia que recibió el Espíritu Santo, pero ahí
Yo, como miembro de ese cuerpo de Cristo, pues debo recibir en segunda, en tercera medida, el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es para todos. El bautismo, la fiesta del bautismo de Jesús que estamos celebrando hoy, no es hacer memoria de un acontecimiento del pasado, sino que es a través de la liturgia católica actualizar ese misterio que hoy me está diciendo. Como Jesús, para poder cumplir su misión, tuvo que recibir el Espíritu Santo, tú y yo también hemos de recibir el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos salir a una vida activa en la fe cristiana si no hemos recibido el Espíritu Santo. Por eso, muchos de nosotros podemos estar como aquellos labradores, aquellos trabajadores que era el mediodía, que era la media tarde, que era ya cayendo la tarde y todavía no estaban trabajando. Y el dueño de la viña pasa y les dice: ¿ustedes por qué no están trabajando? Es que nadie nos ha contratado. El Espíritu Santo es el que hace como esa contratación, que nos guía y nos dice: mira, acá es donde debes trabajar, esto es lo que debes hacer, esta es la misión que tienes como católico, como cristiano. Pues yo los invito hoy, queridos hermanos, a tener esa claridad de que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Si tú aún no has tenido una experiencia del bautismo en el Espíritu, pues no vas a poder iniciar. Tu vida va a seguir ahí en la mediocridad, en la frialdad espiritual. Y sé que ya muchos se están preguntando: Padre, pero ¿cómo recibo ese bautismo en el Espíritu? ¿Cómo lo hago? Usted está hablando muy bonito del bautismo, pero ¿cómo llegar a eso? Es sencillo, queridos hermanos. Basta con desearlo. Basta con desearlo, y conozco personas que han recibido su bautismo en el Espíritu en una Eucaristía de oración por enfermos. Personas que han recibido su bautismo en el Espíritu en un grupo de oración. Personas que hemos recibido el bautismo en el Espíritu en una vigilia de oración, como me pasó a mí en el año 2002. Personas que han recibido su bautismo en el Espíritu leyendo la Biblia, empiezan a leer Hechos de los Apóstoles poco a poco, pero con el deseo. Todas esas personas que voy nombrando en diferentes escenarios que han recibido el bautismo en el Espíritu, lo que ha distinguido en ellos es que tienen el deseo. Ya yo quiero recibir ese bautismo en el Espíritu que tiene el Padre Ronald, que tiene el Padre Andrés, que tiene Jorge. Yo quiero recibirlo. Y cuando Dios ve ese deseo, querido hermano, inmediatamente por cualquier canal te llega la gracia. Pues hoy yo los motivo, queridos hermanos, a querer, a desear recibir el Espíritu que descendió sobre Jesús en forma de paloma, que descienda sobre ti en forma de poder y gracia de lo alto. Basta que lo desees y Dios va a usar el rosario que estás haciendo diario en familia para ir regalarte esa experiencia del bautismo. Padre, ¿y cómo sé si recibí el bautismo en el Espíritu? Se nota de inmediato, lo sientes de inmediato. ¿Cómo saber si un medicamento me hizo efecto? Me tomo la pastilla, si me quitó el dolor, actuó. El Espíritu Santo, cuando viene y empieza a morar en una persona, la vida cambia. Hay un rechazo al pecado, hay una sed por la palabra de Dios, una sed de oración, un deseo de conocer más de Dios. Todos esos son síntomas de alguien que acaba de recibir el bautismo en el Espíritu. Yo los invito hoy, queridos hermanos, a que le crean aquello que sale de la boca del apóstol, de Juan el Bautista. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Yo creo firmemente que Jesús te bautizará con el Espíritu Santo, si tú lo deseas, si tú lo aceptas. Así, queridos hermanos, que a recibir esta experiencia, y el que diga: pero yo ya la recibí, pues hoy a renovarla. La experiencia del bautismo en el Espíritu se debe renovar todos los días. Dice mi fundador, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que el Pentecostés, el bautismo en el Espíritu, debe ser diario y perenne. Él habla del diario y perenne Pentecostés, es decir, todos los días puedo recibir nuevamente el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús oraba tanto? Porque Jesús todos los días renovaba la experiencia del bautismo en el Espíritu. No puedo quedarme con una experiencia de hace 1 año, 3 años, 5 años. Así hace 10 años yo recibí el Espíritu Santo, pero hace 10 años, como dice el canto, ayer ya pasó, te necesito hoy.
Tú no puedes comerte el desayuno con el que desayunaste hace un año, no, tienes que prepararte uno nuevo. Eso quiere decir que todos los días yo he de hacer la oración al Espíritu Santo, todos los días debo estar en esa sintonía para ir con la fuerza y el poder del Espíritu Santo a cumplir la misión que Dios me ha puesto. Primero, santificarme. Segundo, santificar a mis hermanos por medio de la predicación y el anuncio del Evangelio. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz domingo para todos y que estén todos muy bien. No dejen de compartir este contenido. Una manito arriba nos ayuda muchísimo. Si no te has suscrito al canal, también agradezco una suscripción. Dios les bendiga.